Mi nombre es Francisco y hoy a mis 70 años puedo decir que lo he perdido todo y también puedo decir que lo he ganado todo. Puede sonar contradictorio, pero cuando has estado donde yo he estado, cuando has visto lo que yo he visto, cuando has sentido la mano de Dios en el abismo más profundo, entonces entiendes que a veces hay que perderlo todo para ganar lo único que importa. Tuve una fábrica, tuve dinero, tuve prestigio, tuve una familia que parecía perfecta. Perdí mi libertad, perdí mi fortuna, perdí a mi esposa, perdí a mi hija, pero no perdí lo único que realmente me sostenía. Y esa es la historia que hoy voy a contarles, la historia de cómo un hombre que lo tuvo todo, aprendió que el todo sin Dios es nada y que la nada con Dios lo es todo. Pero para entender mi historia tienen que conocer a la mujer que sembró la semilla de mi fe mucho antes de que yo supiera que la necesitaba, mi abuela. Mi abuela era una mujer humilde, de origen campesino, de esas personas que trabajaron la tierra desde que tienen uso de razón. Mi padre, su hijo, logró salir adelante, estudió, construyó una fábrica, nos dio una vida que ella nunca tuvo. Pero ella nunca quiso irse de su pequeño pueblo, de su casa modesta, de su jardín de rosas. Yo estudié en el extranjero casi toda mi infancia y juventud. Internados, universidades, viajes, pero siempre regresaba a ella, el olor de su cocina, el sonido de su risa, la calidez de sus brazos cuando me abrazaba. Ella era mi refugio, mi hogar verdadero. Mi abuela tenía esclerosis múltiple, una enfermedad cruel que fue consumiendo su cuerpo lentamente. Recuerdo ver sus manos, antes fuertes para trabajar la tierra, temblar sin control. Recuerdo verla en una silla de ruedas con dolores que la hacían gemir por las noches, pero nunca, jamás la escuché quejarse de Dios. Una vez, siendo yo adolescente, la encontré llorando en silencio. Pensé que era por el dolor. Me arrodillé junto a ella y le pregunté: «Abuela, ¿por qué Dios permite que sufras así? Tú eres buena, tú siempre has creído en Él». Ella me miró con esos ojos que aún conservaban luz, me tomó la mano con sus manos temblorosas y me dijo: «Francisco, Dios no nos prometió una vida sin dolor. Nos prometió que no estaríamos solos en el dolor. Mira a Jesús en la cruz. Él también sufrió, Él también preguntó por qué, pero al final confió. Y esa confianza, hijo, es lo único que nos sostiene cuando todo lo demás falla». Yo era joven, no entendía, pero sus palabras se quedaron en mí como semillas esperando la lluvia. Regresé definitivamente a mi país a los 24 años. Mi padre me esperaba para entregarme las riendas del negocio familiar, la fábrica de alimentos que él había construido con esfuerzo y que yo iba a expandir con ambición. Pero también me esperaba Olivia. Olivia era la hermana de mi mejor amigo, Enrique. La conocía desde siempre, pero cuando regresé, ella tenía 19 años y era deslumbrante, rubia, ojos claros, una sonrisa que paralizaba el tráfico. Era la niña de papá, la consentida, la que nunca había escuchado la palabra no en su vida, caprichosa, voluntariosa, malcriada, y yo estaba perdidamente enamorado. Su padre, Martín, era un abogado penalista de enorme prestigio, había hecho dinero rápido, muy rápido, y eso levantaba sospechas. Mi padre, que era hombre de intuiciones, me advirtió: «Francisco, ten cuidado con esa familia, hay algo que no me cuadra». Pero yo, joven y enamorado, desestimé sus palabras. «Papá, son mis suegros, son buena gente», le decía. Nos comprometimos. Fue una boda de sociedad, de esas que salen en las revistas, con cientos de invitados, con lujo, con exceso. Mi abuela no pudo venir por su enfermedad, pero me bendijo por teléfono. «Que Dios te haga feliz, mi niño», me dijo. No sabía cuánto necesitaría esa bendición después. Con el tiempo llegaron mis hijas. Carito, la mayor, era diferente desde pequeña. Tenía una sensibilidad especial, una mirada profunda, una conexión con algo que yo no entendía. Era más callada, más reflexiva. Mi pequeña Olivia, a quien llamábamos Mini Olivia, era idéntica a su madre. Misma belleza, mismo carácter, mismos caprichos. Las dos eran mi mundo, pero siempre hubo una distancia entre ellas.
3 años de diferencia y un abismo de personalidades. Peleaban por todo, competían por todo, no encontraban puntos en común. Esa rivalidad me dolía, pero no sabía cómo resolverla. Mi vida era un éxito visto desde fuera. La fábrica crecía, comprábamos empresas, expandíamos el negocio, teníamos casas en la playa, en la montaña, en la ciudad, viajábamos a lugares exóticos, cenábamos en los mejores restaurantes, éramos socios de los clubes más exclusivos. Olivia vivía para eso, el lujo, el glamour, las compras, las fiestas. Mini Olivia era su compañera de aventuras, su aliada, su reflejo. Yo las veía irse de compras con bolsas de diseñador y sentía un vacío que no podía explicar, porque a pesar de tenerlo todo, yo no era feliz. Era un hombre amargado, duro con mis empleados, exigente, a veces cruel. Trataba de llenar ese vacío con más éxito, más dinero, más logros, pero nada funcionaba. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio, me despertaba con una sensación de soledad que me apretaba el pecho. Extrañaba a mi abuela, extrañaba su paz, su sonrisa a pesar del dolor, su fe inquebrantable. Yo tenía todo y estaba vacío, ella no tenía nada y estaba llena. Esa contradicción me perseguía sin que supiera cómo resolverla. Fue Carito quien me llevó a Dios. Ella se había unido a un movimiento juvenil de la iglesia. Recuerdo las burlas de Olivia y Mini Olivia. Allá va la santita a rezarle a Dios mientras nosotras vivimos la vida, pero a Carito no le importaban. Un domingo me invitó. Papá, ven conmigo a la iglesia, solo una vez, por favor. No sé por qué acepté. Quizás por amor a ella, quizás por ese vacío que no sabía cómo llenar. Ese día escuché algo que nunca había escuchado. Hablaron de un Dios que me amaba no por lo que tenía, sino por lo que era. Hablaron de un amor incondicional, de un perdón gratuito, de una paz que sobrepasa todo entendimiento, y algo en mi interior, algo que había estado dormido desde los brazos de mi abuela, comenzó a despertar. Empecé a ir regularmente. Leí la Biblia, los Salmos, el libro de sabiduría, los mensajes de Jesús en el Nuevo Testamento eran mis favoritos. Una vez leí la historia de Job y me pareció un hombre especial, capaz de mantener su fe a pesar del dolor. Era admirable para mí y recordé a mi abuela y sus palabras. Dios no nos prometió una vida sin dolor, nos prometió que no estaríamos solos. Me entregué a Dios por completo y entonces entendí el propósito que había estado buscando. Cambié radicalmente. Ya no me importaban las fiestas, los lujos, las apariencias. Empecé a ver a mis empleados como personas, no como herramientas. Me volví generoso, justo, cercano. Comencé a servir en la iglesia, a visitar hospitales, a ayudar a quienes menos tenían. Pero ese cambio, que para mí era vida, para mi familia fue una amenaza. Olivia no entendía por qué prefería un hospital a una fiesta de sociedad. Mini Olivia se burlaba abiertamente. Mi papá, el fanático, decía con sarcasmo. La distancia entre nosotros se hizo cada vez más grande. Solo Carito me acompañaba. Solo ella entendía. Y cuando conoció a un joven de la iglesia y se enamoró, yo fui el único que apoyó su matrimonio. Olivia lo consideraba poca cosa, indigno de nuestra hija, pero yo sabía que era un hombre de bien y lo apoyé. La boda fue pequeña, humilde, nada que ver con la mía. Olivia apenas fue por compromiso. Mini Olivia ni siquiera asistió, estaba estudiando en el extranjero, pero yo fui feliz. Ver a mi hija casada con un hombre que la amaba de verdad me llenaba el corazón. En la iglesia escuché un llamado. Necesitaban misioneros para África, Etiopía, un lugar de pobreza extrema, de hambre, de enfermedad, y sentí que Dios me llamaba. Lo hablé con Enrique, mi mejor amigo, mi cuñado, el hermano de Olivia. Habíamos crecido juntos, estudiado juntos, construido juntos. Confiaba en él más que en nadie. Enrique, le dije, quiero irme a misionar a África por un año, pero está la empresa, los negocios. Él me interrumpió con una sonrisa. Francisco, hazlo. Yo me encargo de todo. Tú vete a servir a Dios, yo te reporto, te mantengo informado.
La empresa es tuya, solo firmas poderes y yo administro. Vuelves en un año y todo estará igual. Lo hablé con Olivia, para mi sorpresa, estuvo de acuerdo. Vete, me dijo, un año separados nos vendrá bien. Mirando atrás, entiendo por qué quería que me fuera. Firmé los papeles, le entregué mi empresa, mi patrimonio, mi vida entera a mi mejor amigo y me fui a Etiopía con el corazón lleno de propósito. Etiopía me rompió el alma. Vi niños morir de hambre con los ojos abiertos, vi madres enterrar a sus hijos con sus propias manos porque no tenían para un ataúd, vi mujeres venderse por un pedazo de pan, vi enfermedades que creía extinguidas matando gente como moscas. Una noche, después de ver morir a un niño de 5 años por una diarrea que en mi país se cura con suero oral, me senté a llorar como no había llorado nunca. «Dios», le dije, «¿dónde estás? ¿Cómo permites esto?» Y en medio de mi llanto vi a una monja, una mujer pequeña y arrugada que estaba sosteniendo a otro niño moribundo. Le cantaba, le acariciaba la cabeza, le sonreía. No podía salvarle la vida, pero podía acompañarlo en la muerte, podía hacer que no muriera solo, y entonces entendí. Dios no nos prometió resolver todos los problemas, nos llamó a estar presentes, a ser sus manos, sus pies, su corazón en medio del dolor. No podía salvar a todos, pero podía salvar a algunos. No podía alimentar a todos, pero podía alimentar a unos, y eso era suficiente. Ese año fue el más duro y el más hermoso de mi vida. Vi milagros cotidianos que en mi vida de lujos nunca habría visto. Vi a Dios en los ojos de un niño que sonreía a pesar del hambre. Vi a Dios en las manos de una enfermera que trabajaba sin descanso. Vi a Dios en la fe de personas que lo habían perdido todo y aún así alababan. Regresé a casa transformado, lleno, completo. No sabía que me esperaba el infierno. En cuanto pisé el aeropuerto de mi país, supe que algo andaba mal. Había policías, agentes, miradas duras. «¿Señor Francisco?», preguntaron. «Tiene que acompañarnos». Me esposaron. Me llevaron a una sala de interrogatorios y allí me leyeron los cargos: lavado de dinero, asociación ilícita, tráfico de estupefacientes. Mis bienes estaban confiscados, mi empresa, mis cuentas, mis casas, todo. Enrique y mi suegro Martín estaban detenidos. Habían usado mi empresa para lavar dinero del narcotráfico y como yo le había dado poderes a Enrique, era legalmente responsable. Quisieron presentarme como prófugo, como si hubiera huido del país sabiendo lo que pasaba. Pero yo estaba en Etiopía sirviendo a Dios mientras ellos me robaban la vida. Un joven abogado, hijo de un antiguo empleado al que yo había ayudado, se acercó a ofrecerme su defensa. «Don Francisco», me dijo, «usted ayudó a mi padre cuando más lo necesitaba, ahora me toca a mí». Gracias a él, pudo demostrarse que yo no sabía nada, que fui víctima del engaño. Pero la ley es dura, me condenaron a 15 años de prisión, 25 años por un crimen que no cometí, por la traición de mi mejor amigo. La cárcel fue mi Etiopía particular, pero sin la esperanza. Me apuñalaron a los 3 días, un reo que quería robarme lo poco que tenía. Me salvé de milagro, pero pasé una semana en enfermería. Me encerraron en aislamiento cuando intenté defenderme de otro ataque. Una celda oscura, sin ventanas, sin luz, sin nadie. Días y noches sin diferencia, solo yo y mis pensamientos. Me robaron todo, hasta la ropa. Pasé días en calzoncillos, tiritando de frío, comiendo porquería. Me enfermé de todo lo que se puede enfermar uno en una cárcel. Disentería, fiebres, infecciones. Nadie me curaba. Aprendí a sobrevivir. Y en medio de todo eso, llegaban las cartas. Las de Olivia no llegaban nunca, solo llegó el divorcio. Las de Mini Olivia, cuando llegaban, eran para repudiarme, para decirme que era una vergüenza, que no quería saber nada de mí. «Eres la deshonra de esta familia», escribió una vez. Esa carta la rompí y la lloré. Solo una persona no me abandonó, Carito. Sus cartas eran mi luz. Me contaba de su vida, de su matrimonio, de su felicidad. Me decía que iba a ser abuelo. Me mandaba fotos. Me decía que me amaba, que creía en mí,
que Dios tenía un propósito en todo esto. Sus cartas me mantuvieron vivo. Ella quería visitarme, pero me daba pena que me viera así, que estuviera en un lugar tan crudo de ver. Ella no debía pisar un lugar como ese, y se lo prohibí. Un día, después de casi 2 años en prisión, recibí una carta que no era de Carito, era de mi yerno. La abrí con manos temblorosas y leí las palabras que ningún padre debería leer jamás. Francisco, Carito tiene leucemia. Está grave. Los médicos dicen que no hay mucho que hacer. 1 año antes había nacido mi nieto. Ahora, ¿cómo era posible eso? Me rompí en pedazos, grité, lloré, golpeé las paredes hasta sangrar. Los guardias tuvieron que sujetarme, sedarme, pasé días sin comer, sin hablar, sin querer vivir. Y luego llegó la segunda carta. Francisco, lo siento, Carito falleció ayer. El niño está bien, pero ella ya no está. Te mando la última foto del pequeño con Carito. Mi nieto se llamaba Francisco. Carito quiso que llevara mi nombre. Atrás de la foto un mensaje hermoso de ella, donde me decía cómo la maternidad la cambió, lo feliz que era, y que quería darle a su pequeño todo el amor, así como yo se lo di a ella y a su hermana. Y al final cuídate papá, te veremos pronto, te amamos. La foto de mi nieto con su madre que ahora perdió para siempre, y yo en una cárcel, sin poder abrazarlo, sin poder llorar a mi hija como se merecía. Esa noche, sentado en el suelo de mi celda, con la foto en una mano y la carta en la otra, levanté la vista al cielo y grité. Mi abuela me había hablado de Job. Job lo perdió todo y no maldijo a Dios. Yo mismo había leído ese libro y que pensaba que era un hombre especial, un hombre santo, pero yo no era Job. Yo era un hombre de carne y hueso, con un corazón roto, con un alma destrozada. Dios, le dije, ¿dónde estás? Te entregué mi vida, dejé mi empresa, dejé mi comodidad, fui a África a servirte, vi niños morir, vi madres llorar, vi el horror más grande y aún así te alabé, y tú me trajiste aquí, me quitaste mi libertad, mi reputación, mi familia, y ahora me quitas a mi hija, a Carito, la única que me amaba, la única que creyó en mí, la que me llevó a ti. ¿Por qué? Mi voz retumbaba en la celda vacía. ¿Sabes lo que es perder un hijo, Dios? Tú deberías saberlo, tú también perdiste al tuyo. ¿Cómo puedes pedirme que lo acepte? ¿Cómo puedes esperar que te alabe después de esto? Respóndeme, no te quedes callado como con Job. Háblame. Pasé así días, como un loco desesperado por querer entender lo inexplicable. El dolor era como un puñal ardiente, tenía el alma ardiendo, no dormía, no comía, no hablaba. Quería que Dios bajara y me respondiera, estaba obsesionado con una respuesta que no llegaba, y todas las noches las mismas preguntas, el mismo lamento, el mismo llanto que retumbaban en la inmunda y oscura celda llena de ratas y cucarachas. Pero una madrugada, después de pasar varios días en vela, comencé a sentir mucho sueño, me quedé dormido profundamente. Hacía años que no dormía así, porque en la cárcel no se puede dormir profundamente, y entonces en medio de ese sueño profundo ocurrió algo. No fue una voz audible, no fue un trueno ni un relámpago, fue una presencia, una paz que no puedo explicar, que no merecía, que no buscaba, y en esa paz escuché en mi corazón más claro que cualquier sonido. Francisco, yo también perdí a mi hijo, lo vi sufrir, lo vi morir, lo vi clamar en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en ese momento mi corazón de padre se rompió como se rompe el tuyo ahora, pero sabía algo que tú no puedes ver desde donde estás. La muerte no era el final, para Carito tampoco lo es. Lloré como no había llorado nunca. Yo no te prometí una vida sin dolor, te prometí que no estarías solo. Carito está conmigo, está en paz, está completa, y un día tú la verás de nuevo. Pero mientras ese día llega, tengo trabajo para ti. Hay gente aquí, en esta cárcel, que necesita lo que tú tienes. Hay hombres que van a morir sin saber que son amados. Tú puedes ser mis manos, mis pies, mi corazón aquí dentro. No desperdicies tu dolor, Francisco.
deja que yo lo transforme en propósito. Y entonces la presencia se fue, pero algo en mí había cambiado. Al día siguiente me levanté diferente, empecé a mirar a los que me rodeaban con otros ojos. Eran hombres como yo, rotos, solos, desesperados. Convertir mi dolor en propósito me daba vueltas en la cabeza hasta que entendí. Empecé a compartir mi comida con los que no tenían, a visitar a los enfermos de la enfermería, a leer la Biblia en voz alta para los que querían escuchar, a organizar pequeños grupos de oración. Los presos comenzaron a llamarme el abuelo. Los guardias me respetaban porque nunca daba problemas, solo ayudaba. Poco a poco, la cárcel se convirtió en mi congregación. Allí, entre rejas, experimenté la presencia de Dios más que en cualquier iglesia lujosa. Recibí cartas de mi yerno, me contaba de mi nieto, de cómo crecía, de cómo le hablaba de mí. Le digo que su abuelo es un hombre bueno que está ayudando a otras personas, escribía. Y un día va a conocerlo. Eso me mantenía vivo. Después de casi 6 años, mi abogado logró lo imposible. Nuevas pruebas, nuevos testimonios, una revisión del caso, demostraron que yo fui víctima, no cómplice. Y un día la puerta se abrió. Francisco es libre. Salí de la cárcel con 61 años, con la salud quebrada, con el alma marcada, pero con una paz que no cambiaba por nada. No tenía nada, ni dinero, ni casa, ni familia, pero lo tenía todo. Mi abogado me acogió en su casa, un hombre humilde que vivía en un barrio sencillo, compartió conmigo lo poco que tenía. Allí descubrí el amor de Dios en pequeñas cosas. Un plato de comida caliente, una cama limpia, una conversación sincera. Empecé a trabajar, de lo que fuera, barrendero, limpiando calles. La gente pasaba y no me miraba. Antes me miraban cuando llegaba en mi auto último modelo. Ahora limpiaba lo que otros ensuciaban. Conseguí un trabajo en el club donde antes fui socio. Limpiaba los vestidores, recogía las toallas, atendía a los socios, veía pasar a mis amigos de antes, a los que habían estado en mis fiestas, en mis cenas. Ninguno me reconoció, y si me reconocieron, prefirieron no ver. Los ricos no ven a los pobres, los poderosos no ven a los que limpian su desorden. Pero yo los veía y oraba por ellos, porque no sabían lo que yo sabía, que el dinero no compra paz, que el éxito no compra amor, que todo se puede perder en un instante. Un día tocaron a la puerta de la pequeña habitación donde vivía. Era mi yerno, con un niño en brazos. Francisco, te presento a tu nieto, Francisco, como tú. Ese niño, ese pequeño ser con sus ojos grandes y su sonrisa desdentada, me devolvió la vida. Lo tomé en mis brazos y lloré. Lloré por Carito, por lo que no pudo ver, por lo que no pudo vivir, pero también lloré de gratitud porque algo de ella seguía vivo en esos ojos. Mi yerno me llevó a vivir con él. Me ofreció un hogar, una familia, un lugar. Juntos pusimos un negocio, ropa usada. Yo, que había vestido trajes de diseñador, ahora vendía ropa que otros desechaban. Y funcionó. Mi mente de empresario no se había ido, sabía comprar, sabía vender, sabía tratar a la gente. El negocio comenzó a crecer. No era la fortuna que tuve, pero era suficiente. Más que suficiente, era digno, era honesto, era bendecido. Nunca dejé de ir a la iglesia, nunca dejé de servir. Ahora iba a la cárcel, pero no como preso. Iba como visitante, llevando víveres, ropa, palabras de esperanza a los que estaban donde yo estuve. Los presos me miraban con respeto. Miren, el abuelo volvió, pero ahora libre. Y entonces un día ocurrió el milagro más inesperado. Toqué la puerta, abrí y allí estaba ella, Mini Olivia. No era la misma, había envejecido, pero no solo de años. Había sufrido, sus ojos tenían esa profundidad que solo da el dolor. «Papá», dijo y se rompió. La abracé como había soñado hacerlo durante años. La sentí pequeña otra vez, mi niña, mi bebé, a pesar de ser ya una mujer. Me contó todo, después del escándalo, poco después que mi Olivia me pidiera el divorcio. Ella y su madre se quedaron en la calle. Tuvieron que trabajar, ellas que nunca habían trabajado. Olivia no soportó la humillación.
La depresión la consumió y un día decidió irse, se desvivió, como dicen. Mini Olivia quedó sola en un país extranjero, sin dinero, sin contactos, sin saber hacer nada. Pero aprendió, a la fuerza aprendió. Trabajó de mesera, de limpiadora, de lo que fuera, y poco a poco se hizo a sí misma. Conoció a un hombre bueno, se casó y ahora quería pedirme perdón. Papá, me dijo entre lágrimas, yo fui horrible contigo. Te repudié, te desprecié, te escribí cartas crueles. No sabía lo que era la vida. No sabía lo que era sufrir. Ahora lo sé. Y solo quiero que sepas que te amo, que siempre te amé, que estaba ciega y ahora veo. La perdoné, claro que la perdoné. Era mi hija, mi sangre, mi niña. ¿Cómo no iba a perdonarla? Hoy, a mis 70 años, vivo rodeado de mi familia. Mini Olivia vive cerca, con su esposo y nietos. Mi nieto Francisco ya es un hombre y está comenzando la universidad. No soy rico, vivo dignamente, pero sin lujos. Y puedo decir que soy el hombre más feliz del mundo. Sé que no muchos pueden decirlo. Visito a Enrique en la cárcel, mi ex mejor amigo, el que me traicionó, el que me destruyó la vida. La primera vez que fui a verlo no quería recibirme, pensaba que iba a cobrar venganza, pero entré, me senté frente a él y le dije, Enrique, te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo necesito estar en paz y porque Dios me perdonó a mí primero. Lloró como un niño, me pidió perdón una y otra vez. Hoy, cuando lo visito, hablamos de Dios. Él también encontró fe en la cárcel. ¿Quién lo diría? El que me traicionó ahora es mi hermano en Cristo. Mi suegro Martín murió de cáncer en prisión. Pude visitarlo antes de que muriera, también lo perdoné. Murió en paz sabiendo que su yerno no lo odiaba. Y Olivia, mi ex esposa, la mujer que me abandonó, que me repudió, que me dejó solo en la peor etapa de mi vida, rezo por ella todas las noches. Pido a Dios que donde esté haya encontrado la paz que yo encontré. Pero sobre todo, todas las noches, antes de dormir, hablo con Carito. Hija, le digo, gracias. Gracias por llevarme a Dios, gracias por no abandonarme nunca, gracias por darme un nieto que lleva mi nombre. Te veo pronto, pero no tan pronto. Todavía tengo trabajo aquí. La gente me pregunta, Francisco, ¿cómo puedes estar en paz después de todo lo que viviste? Y yo les respondo, porque aprendí que la paz no depende de lo que tengo, sino de quién me tiene. Perdí una fortuna, pero gané un tesoro eterno. Perdí mi libertad, pero encontré la verdadera libertad en Cristo. Perdí amigos, pero encontré hermanos. Perdí una hija, pero sé dónde está y sé que la veré de nuevo. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, y yo puedo decir lo mismo. Mi Redentor vive en mí, vive a mi alrededor, vive en cada pequeño milagro cotidiano que antes, en mi vida de lujos, era demasiado ciego para ver. Si algo aprendí en este viaje es que Dios no desperdicia el dolor. Todo sufrimiento, toda lágrima, toda pérdida puede ser transformada en propósito, pero para eso tenemos que soltar. Tenemos que dejar de aferrarnos a lo que creemos que merecemos y abrirnos a lo que Él quiere darnos. A veces, lo que Él quiere darnos no es lo que esperamos, no es riqueza, no es éxito, no es una vida fácil, es paz, es propósito, es amor, es la certeza de que pase lo que pase, no estamos solos. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Y a ti que me escuchas, quiero preguntarte, ¿qué has perdido que aún no has podido soltar? ¿Qué dolor cargas que no has podido entregar? ¿A quién necesitas perdonar para poder vivir en paz? El perdón no es para el otro, es para ti. La paz no viene de las circunstancias, viene de la presencia, y esa presencia está disponible hoy, aquí, para ti. Si este testimonio tocó tu corazón, escribe en comentarios Dios restaura como declaración de fe. Comparte este video con alguien que está pasando por una pérdida, una prueba, un momento difícil.
Suscríbete y activa la campanita para más testimonios de transformación. De la cárcel a la libertad, de la pérdida a la paz, de la desesperanza a la fe, ese es mi testimonio. Gracias por escucharlo.